noches, querido público, ¿cómo están? Yo soy Guapurema Luis y hoy es 19 de diciembre de 2024. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar de dibujo técnico y algunos conceptos del mismo, que sería tanto el dibujo, el diseño y lo que es la manufactura. Pero lo vamos a hacer analizando un caso de un documental que trata sobre el Hotel Hyatt de Kansas City de los Estados Unidos. Se trata de una tragedia que tuvo lugar el 17 de julio de 1981. Entonces, introducción. Se hizo el análisis respectivo de la tragedia del Hotel Hyatt de Kansas City a través de un documental de National Geographic que nos permitirá responder y estudiar las siguientes preguntas. ¿Por qué se cayó la pasarela? Es relacionado al caso estudiado. ¿Cómo se relaciona el dibujo con el diseño? ¿Y cómo se relaciona el dibujo con la manufactura? Entonces, un momentito. Este es el documental que hemos analizado y por lo cual vamos a dar el contexto. En sí, el contexto es que se trata del Hotel Lujoso de Hyatt, considerada como la peor falla estructural de los Estados Unidos. Fue construido desde 1978. Ojo que este fue un diseño ambicioso, ya que este tenía 3 pasarelas que estaban suspendidas en el aire, además 40 pisos y una altura de 150 metros. Aunque durante su construcción, un apio de vidrio de una cancha de tenis se desplomó. Se ignoró el suceso. De todos modos, el hotel abriría sus puertas en 1981. Y en la fecha que mencioné anteriormente, durante un evento de baile por la noche, las mismas pasarelas se cayeron, dejando un saldo de 114 muertos y muchos heridos de gravedad. Entonces, aquí tenemos imágenes referenciales de nuestra primera parte. Por eso, aquí están las 3 pasarelas, más o menos la idea de cómo se ve el hotel. Y aquí una simulación de cómo las pasarelas se cayeron durante el evento. Es decir, esta se mantuvo firme, mientras tanto estas, la de aquí, aplastó la de acá y finalmente cayeron las dos. Entonces, en el mismo documental se da una investigación, te busca el por qué se cayó las pasarelas. Entonces, la investigación fue por parte tanto de la Oficina Nacional de Normas de los Estados Unidos, convocada por el alcalde de la ciudad, por parte de Wayne Liska, convocado por la prensa, y de la empresa dueña del hotel, Hyatt. Entonces, aquí los escombros daban una información importante. Aunque no se permitiera tanto el acceso cercano a los mismos, entonces Liska fue ayudado por una cámara teleobjetivo, que cuál es la imagen de aquí. Y esto pasaba mientras tanto los planos estaban en un proceso de catalogado. Entonces estos no se podían ver por un tiempo. En sí, la primera parte que se vio de esta investigación es que las 6 vigas quedaron suspendidas, colgando en el techo. Las mismas sujetaban a las pasarelas. Entonces aquí tenemos otras imágenes referenciales, el investigador Wayne Giska y cómo quedaron las 6 vigas suspendidas o colgadas en el techo. Entonces aquí entramos a la parte de las deducciones. Primero, se creía que esto se trataba de la vibración armónica. Toda estructura, por más sólida, tendrá una frecuencia particular que lo hará vibrar. Lo anterior mencionado se refiere a que existía la posibilidad de que las personas que incluso estaban bailando encima de las pasarelas generaran una frecuencia mayor a lo que podían soportar a las pasarelas. Entonces aquí se plantea esta pregunta. ¿El baile generó una frecuencia mayor a la de las pasarelas? No, ya que las personas, incluyendo bailando, provocaron una fuerza de 1.6 Hz, mientras que las pasarelas eh, crearon una frecuencia de 7.1 Hz. Y entonces aquí es donde entramos al segundo punto, que sería el mal diseño de los planos. Lo que se figuraba a los planos no era lo mismo que lo que habían construido. Eso lo dedujo
Lisca cuando finalmente se pudo obtener los planos en sus manos. Por ejemplo, las principales diferencias es que primero, estas varillas de las que se cayeron estaban sujetadas por otra varilla de 14 metros, deben de estar separadas así. Simplemente estas estaban más unidas con una varilla que estaba por acá. Y otra cosa importante es que los ejes o las vigas fueron colocadas de mala manera. Daban un soporte menor al peso de las pasarelas. Esto, aquí está. Justo en esta imagen de aquí, estas vigas o los ejes se supone que están juntos así, pero debían estar volteados, porque al estar así, estos van a soportar un menor peso, mientras que así, estos sí van a soportar el peso adecuado. Entonces, siguiente punto. En los escombros se vio que la pieza 9E fue la más afectada. Entonces se supone que hicieron réplicas para analizar la segunda deducción que mencionamos acá. Entonces se hizo dos pruebas. Primero, que la réplica de la pieza 9E soportara un peso de más de 8 toneladas. Y en un tiempo aproximado de 50 segundos, este simplemente se arqueó como está aquí. Pero aquí la diferencia es que en la segunda prueba se tomó en cuenta el número de personas que estaban en las pasarelas. Entonces se supone que aquí estaba cercano a las 9 toneladas. Entonces, aquí lo hicieron aumentar el peso de forma gradual, lo que provocó de que en la segunda prueba esta base de aquí simplemente colapsara por el peso, es decir, se destruyera o simplemente no aguantara el peso. Entonces, viendo lo anterior, vamos a entrar a la retrospectiva. O sea, cómo esto, lo que mencioné, se aplica en el caso. Entonces, se supone que las vigas mismo que se muestran acá simplemente colapsaron por simplemente como estaban colocadas de mala manera. Y esto hizo de que estuviesen así, estas bajaran como están en la imagen de acá. Ahí es donde se empezó a destruir la pasarela, o sea, a temblar, o sea, ¡puc! Y en otro movimiento simplemente ya se soltó como se ve en esta imagen algo borrosa, pero el punto es que de lo que estaba así, simplemente se desplomó. Entonces, esas serias fallas provocaron de que apenas esto soportase un tercio de lo requerido según el, el código. Además, aquí aclaramos algo importante de que ese arco de tenis que mencionaron que fue un problema durante la construcción, tenía el mismo incidente. Y como ignoraron el caso, entonces no tomaron en cuenta los errores que tuvieron en las pasarelas y si se hubiese tomado en cuenta ese fallo, se hubiese evitado toda esta tragedia. Y además, como consecuencia importante, esto permitió una revolución de la seguridad de la ingeniería del país de Estados Unidos, como una mayor revisión de los cálculos de resistencia. Actualmente, el Hotel Hyatt ya no posee las pasarelas. Entonces, todo esto, lo que hemos contado, pertenece a este video. Segundos catastróficos, el programa o el documental de Nat Geo, y contiene como título Derrumbe de la pasarela, y es por eso que en la diapositiva les he puesto un link. Así que ya en la sección de la descripción he de poner el link también. Entonces, ya dicho esto, se me hace un caso muy interesante y por la cual esto mismo nos va a permitir responder las preguntas. Primero, ¿por qué se cayó la pasarela? Entonces, como hemos visto, la pasarela en sí tenía una buena idea, una buena base, pero como vemos en el plano, simplemente construyeron otra cosa que no estaba en el plano. Y además, justo estas partes de aquí, las vigas, esto fue lo que le dio un menor soporte a todo el peso que tenía la pasarela. Y además esta varilla de aquí
no estaba. Entonces sí fue más por esas dos razones, que los ejes estaban mal, las vigas o los ejes estaban mal colocados, desde así debía ir opuestos, o sea, justamente estas partes de acá debían ir así. Y aquí también faltó un mayor soporte de las varillas. En este caso había una varilla incluso de 14 metros, que sí soportaba las dos pasarelas. Ya. La segunda pregunta dice, ¿cómo se relaciona el diseño con el dibujo? Entonces, nosotros sabemos que el diseño es un proceso creativo donde aplicamos conocimientos de ingeniería, mientras que el dibujo es como un lenguaje, una representación de nuestras ideas. Entonces, su relación sería de que el diseño son conocimientos que nos permiten expresar de buena manera, me refiero de buena manera como profesional para expresar nuestras propias ideas y que incluso esas mismas ideas sean realizadas o incluso entendidas en otros lugares o en simples palabras en todo el mundo, sea aquí, aquí donde vivas, en Estados Unidos, en China, en Rusia, etcétera. Y última pregunta, ¿cómo se relaciona el dibujo con la manufactura? Entonces, nosotros entendemos por manufactura como producción. Y el dibujo ya mencioné que es como un lenguaje o una representación de nuestras ideas. Entonces, la manufactura es la producción de esas propias ideas. Es el punto de partida para generar estas ideas que nosotros tenemos desde nuestra mente y que los queremos plasmar en una realidad para que tenga una función específica. Bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Yo sí les recomiendo bastante que vean todo este caso e incluso todo el programa de segundos catastróficos, que la verdad es muy bueno, se los recomiendo. Y eso pues, muchas gracias y hasta la próxima.